Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la clase de hoy, que corresponde a la unidad temática número 3, herramientas de gestión del mantenimiento, y donde estamos viendo la tercera metodología para lo que es el desarrollo de tareas, planes de mantenimiento y estrategias de mantención, que es el mantenimiento productivo total, ¿sí? Y que hoy corresponde revisarlo en lo que es la parte 2, ¿ya? Lo que tenemos para el día de hoy es un resumen, ¿cierto?, de la clase anterior, donde vamos a revisar lo esencial del punto de vista de lo que es el TPM, el mantenimiento productivo total en su parte 1, y vamos a finalizar la segunda etapa de esta metodología, que es el mantenimiento productivo total en su parte 2, revisar algunos aspectos relacionados con lo que es la base del TPM, que son las 5 S, y lo relacionado con las 5 S y el Lean Production, ¿cierto?, que es la metodología base y original, y que da lugar a lo que son las 5S, el TPM, el Just in Time, entre otras metodologías, ¿cierto?, para lo que es la eliminación de pérdida. Buenos días, Pilar. Estamos dando inicio, ¿cierto?, a lo que es el TPM en la parte 2, que quedó pendiente de la semana pasada. Entonces vamos a iniciar con lo que es el resumen. ¿Me escucha, Pilar, o no? Sí. Estamos dando inicio, ¿cierto?, con lo que es el TPM en su parte 2, previo resumen de lo que vimos en la clase anterior. ¿Tú entiendes lo que son estas metodologías, Pilar? Sí, un poco. ¿Ya? Porque en definitiva, tanto el TPM, el RBM, el RBI, se utilizan básicamente, se utilizan básicamente para lo que es lo mismo, que es el desarrollo de tareas, desarrollo de planes y desarrollo de estrategias para lo que es la gestión de activos y mantenimiento, ¿ya? Y que lo que estamos viendo ahora es una de estas metodologías, que es el TPM, y lo que señalamos, que el TPM nace, ¿cierto?, para las necesidades que en algún momento tuvo la industria japonesa, particularmente la industria de plantas japonesa, y nace la Toyota, ¿ya?, donde la Toyota básicamente, a través de lo que es el método del Lean Production, se establecen otra serie de metodologías que forman parte del Lean Production, y que en lo relacionado con el mantenimiento aparece lo que es el mantenimiento productivo total. Y ¿qué es lo que busca tanto el Lean Production como el TPM? Buscan eliminar las pérdidas, entendiendo, ¿cierto?, que las tres pérdidas más importantes, por un lado, son las pérdidas que generan los tiempos muertos, es decir, cuando yo realizo ajustes o cambios de producción en un proceso productivo, eso me genera tiempos muertos y me genera pérdidas. Cuando ocurren fallas o averías, eso produce pérdidas y tiempos muertos, ¿ya? También cuando se generan condiciones como son pérdidas de velocidad, ¿ya?, eso disminuye, ¿cierto?, la capacidad productiva, y por lo tanto también genera pérdida. Y también la pérdida de calidad, que genera ciertos productos defectuosos. Estos productos defectuosos se manifiestan, ¿cierto?, por un lado, en que yo tengo que reprocesar, ¿ya?, si es que es posible reprocesar, o si no, simplemente tengo que mandar a chatarra. Por lo tanto, también eso genera pérdida. Señalamos, ¿cierto?, que esas tres pérdidas bases se pueden descomponer en 6,
y el Instituto Japonés de Mantenedores de Planta, esas 3 pérdidas las abre en 8 grandes pérdidas, una de las cuales, ¿cierto?, analizaste tú la semana pasada, ¿ya? Que creo que fue la número 8, ¿ya? Entonces, ese es el en particular el TPM, ¿qué es lo que busca? Busca que exista 0 avería, 0 defectos, ¿ya? Y 0 accidentes, todos los cuales, ¿cierto?, en definitiva lo que hacen es generar pérdida. Entonces el TPM genera acciones en base a 8 pilares para evitar la ocurrencia de estas pérdidas, ¿ya? Y esos 8 pilares son los que se muestran acá y que los describimos detalladamente, ¿cierto?, la semana pasada, que son las mejoras enfocadas, el mantenimiento autónomo, ¿ya? El mantenimiento planificado, el mantenimiento de calidad, ¿ya? Quizás para mí, y yo ese es el que recomiendo y es el más importante, es la prevención del mantenimiento, ¿ya? Que la prevención del mantenimiento, inclusive tú tienes que haber hecho un trabajo, ¿cierto?, en lo que es el MEC 380, ya que es la formulación de proyectos, donde básicamente la prevención del mantenimiento lo que busca, ¿cierto?, es que yo desarrolle las actividades para lo que es la mantenibilidad y confiabilidad del proceso en el futuro, ¿cierto?, desde las etapas más tempranas de los proyectos, ¿ya? Y aquí, Pilar, ya, una de las cosas que es importante que tú tengas y consideres que esto da origen siempre a una de las preguntas del certamen. ¿De qué forma se relaciona, ¿cierto?, la prevención del mantenimiento, es decir, la mantenibilidad y la confiabilidad, con lo que es la confiabilidad operacional, ¿ya?, o la integridad operacional de un proceso productivo? ¿Cómo tú relacionas, ¿cierto?, la mantenibilidad y la confiabilidad con la confiabilidad humana, ¿ya?, con la confiabilidad de proceso, con lo que es la confiabilidad de equipo y con lo que es la mantenibilidad, en caso que yo busque la relación entre este pilar de prevención del mantenimiento con lo que es la confiabilidad operacional? Y cómo también, ¿cierto?, esta prevención del mantenimiento se puede relacionar con la integridad operacional que yo busco como resultado, ¿cierto?, en los procesos, es decir, cómo se relaciona con el EBITDA, cómo se relaciona con lo que es sustentabilidad y sostenibilidad, y cómo se relaciona con los factores del HSEC, y cómo también se relaciona con lo que es la competitividad, ¿ya? ¿Te queda claro cómo desarrollar esa pregunta, Pilar? Creo que no lo entendí por completo. ¿Ya? ¿Entiendes lo que es prevención del mantenimiento? Sí, eso sí que era la Y la mantenibilidad con la confiabilidad. confiabilidad. Y cómo la mantenibilidad contribuye, ¿cierto?, al EBITDA. En el caso de la integridad operacional tiene 4 elementos que yo debo desarrollar para alcanzar la integridad operacional. Uno tiene que ver con la parte de resultados económicos, ¿cierto? Lo otro tiene que ver con los resultados asociados a sostenibilidad y sustentabilidad. El tercer factor de la integridad operacional habla de lo que son los factores del HSEC, que yo en mis procesos industriales, ¿cierto?, no puedo afectar los factores del HSEC, es decir, en mis resultados yo no puedo ver accidentes que afecten a las personas, al medio ambiente, a las comunidades o a la salud de las personas. Y en mis resultados también, ¿cierto?, como cuarto factor de la integridad operacional, yo tengo que contribuir a procesos que sean más productivos, que sean de mayor calidad y que también sean competitivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo desde lo que es la mantenibilidad y cómo desde lo que es la confiabilidad
yo contribuyo al EBITDA, yo contribuyo a la sustentabilidad y a la sostenibilidad, cómo contribuyo, ¿cierto?, a no afectar el HSEC y cómo contribuyo también a no afectar o a mejorar lo que es la competitividad de la empresa. ¿Mm? Entonces, ¿cómo este pilar contribuye a la integridad operacional? Esa es la pregunta. ¿Ya? Ahora sí Entonces, me queda claro. para eso hay que entender bien lo que es la confiabilidad, lo que es la mantenibilidad y cómo ello contribuye, ¿cierto?, a cada uno de estos 4 factores que son de la integridad operacional. Porque la otra pregunta es cómo desde lo que es este pilar yo contribuyo a la confiabilidad operacional. Entendiendo, y para eso hay que entender lo que es la confiabilidad operacional. La confiabilidad operacional, ¿cierto?, es la confiabilidad que yo tengo en general para las operaciones de un proceso. ¿Mm? Y esas son también la base y el pilar para la integridad operacional. ¿Ya? Pero cómo desde lo que es este pilar de prevención del mantenimiento yo afecto a la confiabilidad humana, que es uno de los factores de la confiabilidad operacional, cómo yo afecto, ¿cierto?, a través de lo que es prevención del mantenimiento, es decir, desde lo que es la definición temprana de confiabilidad y mantenibilidad, yo contribuyo a mejorar la confiabilidad de proceso, que es el segundo factor de la confiabilidad operacional, cómo desde los momentos más tempranos de un proyecto yo contribuyo a la confiabilidad de equipos, que es el tercer factor de la confiabilidad operacional, y cómo desde lo que es la prevención del mantenimiento, ya yo contribuyo, ¿cierto?, al cuarto factor de la confiabilidad operacional, que es la misma mantenibilidad, es decir, en la medida que yo desarrolle tempranamente la mantenibilidad, yo voy a contribuir a ese factor de mantenibilidad que tiene la confiabilidad operacional. ¿Ya? ¿Logras? Yo Sí, te recomiendo revisarlo porque eso lo más probable es que sea pregunta del segundo certamen. ¿Ya? Bueno, otro de los pilares, ¿cierto?, es el mantenimiento a las áreas soporte, que lo que habla, ¿cierto?, es que no solamente yo me tengo que preocupar de mejorar las condiciones para que desarrollen mantenimiento, las áreas de mantenimiento, sino que también contribuyen, ¿cierto?, al mantenimiento y a la confiabilidad operacional particularmente, todo lo que son las áreas soporte. Ejemplo de eso, por ejemplo, las áreas de abastecimiento, ¿cierto? ¿Cómo se te ocurre que el abastecimiento contribuye a mejorar la confiabilidad operacional, Pilar? estando abastecida correctamente con materiales Mejorar que es... contribuye, ¿cierto? Porque lo que permite es que tú logres, ¿cierto? Desde el abastecimiento logres mejorar la respuesta para alcanzar mayor confiabilidad en los equipos, es decir, tú puedes mantener, tener repuestos y tener los insumos para el mantenimiento de una forma más expedita. Por lo tanto, disminuyes el tiempo medio de reparación y con eso, ¿cierto?, mejoras todo lo que es la confiabilidad operacional. ¿Mm? ¿Ya? Ya. Entonces, por otro lado, dentro de las empresas tú también muchas veces tienes servicios de alimentación. En la medida, ¿cierto?, que esos servicios de alimentación estén, digamos, identifiquen también, ¿cierto?, cuáles son las áreas importantes y que muchas veces requieren de atenciones especiales, ¿ya? Producto de que en las paradas de planta tú necesitas tener a las personas eh, eh, bien alimentadas y necesitas tenerlas, ¿cierto?, el mayor tiempo trabajando, de tal manera que el tiempo medio de reparación también sea mínimo. Y en la medida que los servicios de alimentación también entregan un buen servicio a las áreas que están trabajando directamente el mantenimiento, tú tienes a la gente más motivada, tienes a la gente también un mayor tiempo
trabajando en las operaciones, y esa mayor motivación también se traduce en trabajos de mejor calidad y en menor tiempo medio de reparación. Por lo tanto, estas áreas de servicio como el abastecimiento, las áreas de alimentación, ¿cierto? Las áreas de ingeniería, las áreas de recursos humanos también, ¿ya? Contribuyen a lo que es la motivación y a una mejor confiabilidad operacional. Evidentemente, yo voy a insistir y poder desarrollar esta metodología, ¿cierto? Que es el mantenimiento de las áreas de soporte, es decir, preparar a la gente de las áreas de soporte, de las áreas de apoyo, para que entiendan, ¿cierto? Lo que es la lógica del mantenimiento, y es por eso de este pilar. La polivalencia y el desarrollo de habilidades habla básicamente de lo que es el desarrollo de competencia. Y este desarrollo de competencia está relacionado, ¿cierto?, con el generar conocimiento, desarrollar habilidades y también establecer condiciones de motivación para las personas que contribuyan también a lo que es la confiabilidad operacional a través de lo que es mejorar la confiabilidad humana, que es uno de los factores de la confiabilidad operacional. ¿Por qué? Porque la confiabilidad humana es la confiabilidad que a mí me permite, a través de la persona, no cometer errores, errores que van a afectar en definitiva a la confiabilidad operacional. El cometer errores, ¿cierto?, por parte de las personas, nos puede llevar a las tres grandes pérdidas que señalamos inicialmente. O sea, nos puede llevar a tener tiempos muertos, es decir, fallas, ¿ya? O mayor tiempo cuando yo requiero hacer ajustes, me puede llevar, ¿cierto?, a tener problemas desde el punto de vista de disminuir la capacidad de producción, o me puede llevar la falta de competencia de las personas por cometer errores, me puede llevar, ¿cierto?, a pérdidas que me afecten la calidad, es decir, a generar productos defectuosos que luego tienen que ser rechazados o reprocesados, y eso genera pérdidas. Por lo tanto, este pilar de la polivalencia y el desarrollo de habilidades es un pilar sumamente importante, sobre todo para lo que es la confiabilidad operacional, ¿ya? Y también, ¿cierto?, los aspectos, el pilar relacionado con seguridad y el entorno nos habla, ¿cierto?, básicamente de las consideraciones que nosotros debemos tener con respecto al HSEC, es decir, nuestras acciones no tienen que afectar la seguridad de las personas, la seguridad del ambiente, la salud de las personas, ni tampoco a lo que son las comunidades, ¿ya? Por lo tanto, contribuye directamente a lo que es la integridad operacional, ¿ya? Es decir, que yo logre resultados sin afectar los factores del HSEC. Entonces, de una u otra manera, acá lo que hemos hecho es dar respuesta a esta pregunta que yo te estaba haciendo como para el certamen. O sea, los mismos pilares, estos te van indicando y te van guiando, ¿cierto? Y dando respuesta a lo que es cómo afecta la prevención del mantenimiento a la confiabilidad operacional o a la integridad operacional. ¿Se entiende, Pilar? Sí. Tengo una duda igual relacionada con otro pilar, que es el mantenimiento autónomo, que no me quedó claro la clase pasada. El mantenimiento autónomo lo que trata fundamentalmente, ¿cierto?, es que una parte importante del mantenimiento se hacen cargo las operaciones. O sea, en la industria, dentro de lo que son las organizaciones, para yo lograr los niveles de producción que ando buscando, hay dos grandes organizaciones. Una que opera, ¿ya? Opera las máquinas, ¿cierto? Y genera la producción a través de la operación. Y la otra parte importante de la organización es aquella que se encarga de mantener los activos, ¿ya? Que es lo que nosotros estamos estudiando, la mantención y gestión de activos, ¿ya? Entonces, el mantenimiento autónomo nos habla de que en la medida que las operaciones
se involucren, ¿cierto?, en lo que es el mantenimiento a través de pequeñas o grandes intervenciones. Eso contribuye fuertemente, ¿cierto?, a el sentido de pertenencia de los operadores y la identificación con el mantenimiento. Entonces nos permite mejorar el mantenimiento planificado, nos permite mejorar la confiabilidad, nos permite mejorar disponibilidad, nos permite mejorar la utilización de los equipos, porque hay un involucramiento de las operaciones, ¿ya? Y dentro de ese mantenimiento autónomo se habla básicamente y se clasifica el mantenimiento en un mantenimiento de primer nivel, que es el mantenimiento de condiciones básicas que requiere conocimiento y habilidades menores, y que eso muchas veces lo hacen los propios operadores, es decir, cuando yo tengo que limpiar una maquinaria, tengo que hacer lecturas de algunos parámetros operacionales, tengo que hacer pequeños ajustes, lo desarrollan los mismos operadores, no lo desarrolla personal de mantenimiento, ¿ya? Hay un segundo nivel, ¿ya?, que también está involucrado en los operadores, ¿ya?, pero es gente de mantenimiento que se encarga de algunas actividades de una mayor complejidad que lo que son pequeñas limpiezas y pequeños ajustes, sino que realizan algunas actividades relacionadas con el cambio de componente o algún mantenimiento del tipo predictivo preventivo, ¿ya? Y hay un tercer nivel de mantenimiento que está asociado básicamente y que lo desarrolla la organización del mantenimiento, que es el mantenimiento de aquellas situaciones que ya son más complejas. Por ejemplo, estamos hablando de eso, de lo que es el alineamiento y balanceo, calibraciones mayores del sistema, ¿ya?, que son actividades de mayor complejidad y que requieren de protocolos también más complejos y requieren de habilidades y conocimientos del mantenimiento más profundo, ¿ya? Entonces, el mantenimiento autónomo está asociado, ¿cierto?, al mantenimiento que realizan los mismos operadores, ¿ya?, no la gente de mantenimiento. Y eso da lugar a esta clasificación que yo te señalaba, un mantenimiento de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel, ¿ya? Y que para ello es muy necesario, ¿cierto?, desarrollar habilidades y competencias, ¿ya?, es decir, de los operadores básicamente en tareas de mantenimiento, pero como te digo, son tareas de mantenimiento menor, ¿ya? Ya, ahora sí ¿Logras me quedó claro. entenderlo, Pilar? Sí, gracias. ¿Ya? Entonces, ese es un resumen, ¿cierto?, básicamente de lo que es el TPM. Aquí está la definición del operador mantenedor, ¿cierto?, que habla que desde un punto de vista práctico, implementar TPM en una organización significa que el operador siente el equipo como suyo. Supone diferenciar el mantenimiento en 3 niveles, que era lo que te estaba señalando: el nivel operador, que se ocupará de tareas de mantenimiento operativas sencillas como limpieza, ajuste, vigilancia de parámetros, y la reparación de pequeñas averías, que es básicamente una tarea de conservación del activo. El nivel técnico integrado se refiere a que el técnico está integrado, ¿cierto?, en la organización de operación, no pertenece al departamento o a la superintendencia de mantención. Está integrado a producción una persona de mantenimiento para situaciones más complejas. Los repuestos necesarios también están descentralizados para cada máquina, tiene cerca lo que requiere para evitar lo que son las detenciones mayores. Eso es el nivel técnico integrado. Y el tercer nivel es para intervenciones de mayor nivel, se cuenta con un departamento o un área de mantenimiento no integrada en la estructura de producción. Aquí habla, más que no habla de operación, sino que separa la producción con mantenimiento, ¿ya? Normalmente se habla de que la producción está estructurada con el mantenimiento más operaciones, ¿ya? Aquí en esta slide lo que habla, ¿cierto?, y asocia la producción a las operaciones. ¿Ok?
El TPM versus el RCM, vimos que es existe una diferencia fundamental entre ambas filosofías, del TPM y el RCM, mientras que el TPM, en primer lugar, son las personas y la organización el centro del proceso en esto, y se basa en estos dos factores. En el RCM, el mantenimiento se basa en lo que es el análisis de falla y en las medidas preventivas que se adoptarán para evitar que ocurran las fallas y no tanto en lo que son las personas, ¿ya? Entonces, recordar que el RCM particularmente, inclusive más que en la falla en sí, se preocupa de lo que son las consecuencias que genera la falla. Entonces el TPM se preocupa mucho y basa toda su accionar en lo que es la organización y las personas, mientras que el RCM basa todo su accionar en lo que son las fallas y particularmente en las consecuencias de las fallas. Tienes que recordarte que el RCM considera lo que son las 7 preguntas del RCM. Y las 7 preguntas del RCM están relacionadas, ¿cierto?, con desde lo que es identificar la falla hasta la pregunta número 7, que nos pregunta qué hacer en el caso, ¿cierto?, que yo no encuentro una tarea del tipo predictiva o preventiva para la falla que estoy analizando. O sea, las 7 preguntas se basan, ¿cierto?, en lo que son básicamente las fallas. En relación a lo que son las pérdidas, ¿cierto? El TPM, el activo detenido para efectuar un cambio, una reparación que no trabaja al 100% de su capacidad o que fabrica productos defectuosos, está en una situación que para el TPM es intolerable, ya que produce pérdidas a la empresa. Tienes que recordar lo que hablábamos de las 3 grandes pérdidas, que la primera habla, ¿cierto?, de los tiempos muertos, la segunda de la pérdida de capacidad y la tercera de la pérdida de calidad. El TPM, ¿cierto?, identifica 6 fuentes de pérdida que interfieren en la producción. Como te decía, esta es la desagregación de las 3 que estábamos hablando: la falla del activo, la puesta a punto y ajustes o tiempos muertos, la marcha en vacío y espera por detenciones menores, la velocidad de operación, velocidad de operación reducida del equipo, defectos en el proceso que me genera cierto, en definitiva, reprocesos o mandar a chatarra. Y 6 habla de pérdida de tiempo propia de la puesta en marcha de un proceso nuevo. Marchas en vacío, periodos de prueba. Es fundamental que en el análisis en conjunto por personal de producción y el de mantenimiento, porque los problemas que causa la baja productividad son de ambos tipos, es decir, están relacionados con las operaciones y también con las malas operaciones y un mal mantenimiento. Y las soluciones, ¿cierto?, deben ser adoptadas en forma integral para que éstas tengan éxito. Entonces aquí se habla, pero en resumen hay 3 grandes pérdidas de las cuales se pueden desagregar en estas 6 o las 8, ¿cierto?, que revisamos la semana pasada y que yo les pedí que tuviste particularmente la número 8 y Martín vio la número 1, ¿ya? Y yo les dije que revisaran las otras, pero están digamos, basadas en las 3 grandes pérdidas y esta es una desagregación de mayor detalle, ¿no? ¿Ya? Y quedamos, ¿cierto?, la semana pasada en lo que es el jackknife. El jackknife lo que busca, ¿cierto?, es identificar dónde se focalizan estas grandes pérdidas, ¿ya? Y en el caso del diagrama jackknife, que se utiliza mucho, ¿cierto?, para lo que es el análisis de falla, e identificar, ¿cierto?, qué fallas son las que se ubican en el cuadrante, digamos, que están a la derecha en la parte superior. ¿Logras identificar ese cuadrante, Pilar? Sí. Donde están las fallas agudas y crónicas, ¿cierto? Y también está relacionado donde nosotros tenemos problemas de mantenibilidad y confiabilidad. En ese lugar se ubican, ¿cierto?, los modos de falla o los componentes
que son más críticos, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla digamos, esta gráfica? Es que yo en el eje de las Y coloco todo lo relacionado con el tiempo total de que los sistemas, ¿cierto?, está fuera de servicio. Sumo todas las fallas y todos los tiempos fuera de servicio, y eso me da lugar al, al valor de D. Y el D partido por N, donde N es el número de total de fallas observadas durante el mes. Entonces, D partido por N me da el tiempo, en definitiva, me da lo que es el tiempo medio de reparación, que es lo que yo utilizo para lo que es medir la mantenibilidad. Recuerdas que la mantenibilidad, una de las cosas que busca, ¿cierto?, es que el tiempo de mantención y reparación sea el mínimo. Entonces, ¿yo cómo lo obtengo ese tiempo medio de reparación? Para efecto de esta gráfica, ¿cierto?, y hacer la separación intermedia, es que yo tomo el tiempo total del sistema fuera de servicio y lo divido por el número total de fallas ocurridas. Y con eso, ¿cierto?, obtengo la separación la separación intermedia, ¿cierto?, del eje vertical. ¿Te queda claro eso, Pilar? Creo que no. El diagrama es como eje X, eje Y, Sí, y y está el logaritmo. Hay un cálculo ah, logarítmico ahí. ¿Ya? ya, creo que ahora sí. Es un cálculo logarítmico. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Calculo el logaritmo del tiempo total fuera de servicio partido por el número total de fallas, ¿cierto? Para determinar el eje intermedio, el eje intermedio, digamos, vertical, ¿ya? Lo que me separa los productos que tienen, o las fallas que son del tipo normal a aquellas fallas que son agudas. Las fallas agudas son aquellas fallas que sobrepasan el tiempo medio de reparación. ¿Ya? Entonces, cuando yo coloco, y ahí se ve en la gráfica el número 6, no sé si alcanzas a ver dentro de lo que, en el cuadrante superior a la izquierda, aparece el número 6. El número 6 está asociado a algún modo de falla o puede estar asociado a algún componente, por ejemplo, alguna manguera en un circuito hidráulico, alguna manguera en particular, donde yo para esa manguera, que la denomino como número 6, ¿cierto? Cuando ocurre esa falla, el tiempo que yo ocupo para repararla sobrepasa, ¿cierto?, el tiempo medio de reparación, ¿ya? Para clasificarla en ese cuadrante. ¿Se entiende, Pilar? Sí. ¿Ya? Eh, Ahora, si yo analizo, ¿cierto?, la falla número 16, que está en el cuadrante superior a la derecha, es una falla eh, o es un componente, ¿cierto? Hablemos también de un rodamiento, ¿ya? Un rodamiento que está denominado con el número de componente número 16. Si la falla de ese rodamiento ocurre con un tiempo medio entre falla superior, ¿cierto? O con un tiempo de falla que es superior al tiempo medio entre falla, yo tengo que ubicarla, ¿cierto?, en ese cuadrante, en el cuadrante que corresponde, ¿cierto?, y en la posición que le corresponde en el eje. Recuerda que todo esto es logarítmico, ¿ya? Y en este caso, esta falla número 16 está ubicada, ¿cierto?, sobre una línea o sobre una curva de isoindisponibilidad, es decir, donde la indisponibilidad en esa curva, en toda su trayectoria, ¿cierto?, es igual. Entonces,
el componente número 16, yo hago los cálculos relacionados con el tiempo de falla, ¿cierto? Supera al tiempo medio entre fallas, y por otro lado, el tiempo medio de reparación de ese rodamiento o del cambio de ese rodamiento, ¿cierto? También supera el tiempo medio de reparación que yo tengo, ¿cierto?, asociado al eje de las Y, calculado también de manera logarítmica. Por lo tanto, eso hace que ese componente, ese rodamiento, yo lo tenga que posicionar dentro de lo que son las fallas agudas y crónicas, ¿ya? Es decir, se demora en reparar o en cambiar más que el tiempo medio de reparación que yo tengo establecido en este análisis, y por otro lado, el tiempo medio entre fallas, ¿cierto? Es inferior, ¿ya? En este caso, el tiempo medio, el número de fallas, ¿cierto? Partido por la cantidad de fallas, ¿ya? El número de fallas dividido por la cantidad de modos de falla o de componentes, ¿cierto? También es superior al número de fallas o al número de fallas dividido por el número de componentes, ¿cierto?, que están expuestos a esa falla. Es decir, yo tengo una falla crónica que es superior, ¿cierto?, a la línea intermedia entre N y Q, que se da en la línea, ¿cierto?, de las X, ¿ya? O sea, yo tengo más fallas, ¿m?, que el promedio que se genera, ¿ya? Por lo tanto, en este eje, en este cuadrante, yo tengo todos aquellos componentes o modos de falla, ¿ya? Que son los más críticos. Por lo tanto, es donde yo tengo que focalizar mis acciones a objeto, ¿cierto?, de poder disminuir o bajar los niveles de pérdidas que hay en este sistema que yo estoy analizando. Se supone que yo construyo, ¿cierto?, este diagrama Jackknife para una máquina en particular o para un sistema en particular, donde yo identifico, ¿cierto?, el tiempo total de reparación, los números totales también de falla, donde identifico también los números de modos de falla o componentes que yo estoy analizando en ese sistema. ¿Ya? ¿Se entiende, Pilar? Sí. Este diagrama Jackknife es uno de los más utilizados cuando yo desarrollo, ¿cierto?, también ingeniería de mantenimiento. Y cuando yo tengo que establecer, ¿cierto?, cuáles son los equipos, o perdón, los componentes de un equipo o los modos de falla de un equipo que son más críticos. Y los más críticos son los que yo logro clasificar en el cuarto, en este cuadrante, ¿cierto?, que está ubicado a la superior derecha, donde se agrupan todas aquellas fallas que están consideradas como agudas y crónicas y que están relacionadas con una menor mantenibilidad y una menor confiabilidad del sistema. ¿Ok? Ya. Una de las cosas que yo, o uno de los indicadores que yo utilizo en el TPM, es el relacionado con el OE, que es la operación efectiva de equipo, donde la efectividad general del equipo, ¿cierto?, donde aquí aparece el OEE, ¿ya?, que es el acrónimo en inglés, Overall Equipment Effectiveness, es una medida del mantenimiento productivo total del TPM, y nos indica cómo se está usando en cuanto a eficacia el equipo, ¿ya? Yo en general, una de las cosas que he señalado, para mí el OE es un KPI o un indicador de éxito o de comportamiento del equipo que a mí no me es muy agradable utilizarlo, porque difícilmente uno logra muchas veces
identificar dónde está la causa raíz. Si esto se debe a un problema de disponibilidad, ¿cierto? De recordar que la disponibilidad está asociada, ¿cierto?, a la confiabilidad y a la mantenibilidad, o si esto se debe a un problema relacionado con calidad, o si esto es un problema relacionado con capacidad, o es un problema relacionado, ¿cierto?, con rendimiento. Por lo tanto, si bien este indicador es un indicador que para algunas plantas es utilizado, no me ayuda mucho a lo que es el resolver el problema, ¿ya? Pero es un indicador que es necesario conocer, ¿ya? Y que se basa fundamentalmente desde lo que es la consideración del tiempo disponible total, ¿ya? Cuando hablo yo de tiempo disponible total, estoy hablando, ¿cierto?, de lo que son básicamente las 24 horas en el día. ¿Qué parte de ese tiempo yo lo utilizo para tener algún tipo de parada planificada? Y eso me da, de alguna manera, la disponibilidad del equipo y me da el tiempo de producción planificada. Pero de alguna manera, esas paradas planificadas, ¿cierto? Lo que quitan, ¿cierto? Y me da lugar a medir lo que es la disponibilidad del sistema. La disponibilidad del sistema normalmente yo la mido en porcentaje o la mido en horas. Para efecto del cálculo del OEE, yo lo que hago es medirla, ¿cierto?, en porcentaje. ¿Cuál es la disponibilidad? La disponibilidad es el tiempo total menos el tiempo de detención programado partido por el tiempo total, me va a dar la disponibilidad, ¿cierto? Y ese es el valor D que yo tengo que utilizar para ese cálculo. Después tengo el tiempo, lo que es la utilización, que es el tiempo de producción planificado, ¿ya? El tiempo de producción planificado, ¿cierto? Menos lo que son las pérdidas de disponibilidad, es decir, de la disponibilidad real que yo tengo, esa se la resto al tiempo de producción planificado, voy a obtener lo que es la utilización, ¿ya? La utilización, en definitiva, ¿cierto?, se puede ver afectada por pérdidas de rendimiento que me da los tiempos operativos netos. Entonces, la utilización por el rendimiento de lo que es la utilización de los equipos, es decir, cuán efectiva es esa operación, ¿ya? Me va a dar lo que es el rendimiento, también en porcentaje, y la tasa de calidad, que también es en porcentaje, me va a dar, ¿cierto?, el tiempo productivo verdadero, ¿ya? Y yo puedo a través de eso calcular lo que es la tasa de calidad, y el OEE lo calculo multiplicando, ¿cierto?, los porcentajes de disponibilidad, utilización, rendimiento por lo que es la tasa de calidad, ¿ya? Como te señalo, este es un indicador que en definitiva no es fácil de entender, ¿m? Por lo tanto, yo no lo recomiendo, digamos, utilizarlo a objeto de hacer gestión con él. ¿M? ¿Se entiende eso, Francisco? Sí, sí se entiende, pero, profe, algo que sí me quedó una duda, la disponibilidad, ¿a qué estaba sujeta? La disponibilidad es el tiempo, o sea, el tiempo disponible total, si uno lo ve, son las 24 horas del día, ¿cierto? Ese es el tiempo que... Pero yo tengo detenciones planificadas que están asociadas, ¿cierto?, ajustes menores, tareas de mantenimiento que yo tengo que desarrollar durante el día, ¿ya? Por lo tanto, la disponibilidad va a ser igual al tiempo disponible total menos las horas de parada planificada que tengo yo. Esa es la disponibilidad que yo tengo de equipo, Ya, ¿ya? ya. Y que en definitiva se muestra ahí como el tiempo de producción planificado, ¿ya?
¿ya? La efectividad total de los equipos, ¿cierto? Mirado en esta, se ve lo que estábamos hablando de la disponibilidad. La disponibilidad está afectada por pérdidas de tiempos muertos, y esos tiempos muertos son fallas por averías de la máquina, ¿ya? O si no, por tiempos de preparación o conversión, es decir, cuando yo un proceso voy a cambiar alguna matriz de fabricación o voy a hacer algún ajuste, eso son parte de los tiempos muertos y que evidentemente me afectan lo que es la disponibilidad. O sea, yo tengo una disponibilidad que está planificada, ¿cierto? Que son el tiempo disponible total menos el tiempo de las detenciones planificadas me da la disponibilidad que yo entrego a operaciones, pero normalmente esa disponibilidad se ve afectada por lo que son los tiempos muertos, que eso en definitiva son parte de las pérdidas que se generan, que son fallas por averías de la máquina o tiempos de preparación. El rendimiento, ¿cierto?, es otro aspecto que nos genera, que podemos estar afecto a pérdida. Y el rendimiento se ve afecto a pérdida producto de pérdidas de velocidad, ¿ya?, que son inactividad o paradas menores, o menor velocidad de operación que es un parámetro operacional que yo tenía establecido. Por lo tanto, eso me genera pérdidas de rendimiento que de alguna manera me afectan, ¿cierto?, también lo que es, yo tengo considerada una cierta utilización de esa disponibilidad que me va a dar un cierto nivel de producción. Pero muchas veces esa utilización no lo estoy utilizando por efecto del rendimiento en un 100%, por lo tanto la utilización se ve afectada. Y también yo tengo pérdidas producto de lo que es la calidad. La pérdida de calidad me genera cierto chatarra, dado cierto que voy a tener productos defectuosos que van a ir a chatarra, es decir, van a ir directamente y a la vena a pérdida, o porque yo tengo que reprocesar. Y estos trabajos, es decir, esos son trabajos que deben volver a realizarse. Se señala aquí que el OEE identifica las principales pérdidas que pueden reducir la efectividad de una máquina. Y aquí tenemos, ¿cierto?, cuando yo hago mediciones de OEE en una planta, me encuentro que el promedio en la industria anda del orden del 30 a 45%. Es decir, cuando yo hago la multiplicación de los distintos factores que afectan al OEE, el OEE que yo logro en el promedio de la industria anda en el orden del 30 al 45%. Lo que se espera, ¿cierto?, en una industria de clase mundial es que yo esté con OEE del orden del 85%. Eso es lo que debiéramos buscar, ¿cierto?, nosotros como efectividad global de los equipos o efectividad global en los procesos industriales. Señalábamos, ¿cierto?, que la base del TPM eran las 5S. Y las 5S son 5 palabras en japonés. La primera es seiri, que lo que habla, ¿cierto?, es que yo dentro del proceso industrial debo hacer una clasificación. Y cuando hablo de una clasificación, lo que debo hacer, ¿cierto?, es retirar del proceso o retirar de las instalaciones, e inclusive las 5S yo la puedo aplicar hasta en mi computador, donde veo la clasificación habla de retirar o sacar todos aquellos elementos, ¿cierto?, que no me son útiles para lo que es el proceso. Entonces, eso es SAIL. Después hay una segunda palabra que también parte, ¿cierto?, con la S, que es Seitón. Seitón lo que habla, ¿cierto?, es que yo debo ordenar. Y cuando hablamos de ordenar, estamos hablando de que a cada cosa yo le debo dar un lugar. Y cada lugar para una cosa. Es decir, el ordenamiento, luego de hacer la clasificación de lo que debe quedar en el proceso industrial o en el computador o en el ordenamiento inclusive de la pieza de usted,
hacen una clasificación, lo que les sirve, lo que no les sirve, y aquellas cosas que les sirven, yo debo colocarlas en un lugar determinado, de tal manera de tener a lo que clasifiqué, lo ordeno, le doy un lugar a esa cosa, y también a cada cosa le doy un lugar determinado. Luego que yo ordeno, ¿cierto? Yo debo efectuar, y es la tercera palabra, que es seiso, que está relacionada con limpieza. Debo efectuar una limpieza, ¿cierto? ¿Ya? A, a cada una de las cosas y al lugar, ¿cierto?, que estoy utilizando para colocar cada una de las cosas que yo voy a necesitar y que he clasificado. Eh, Posteriormente, la quinta palabra es seiketsu. El seiketsu lo que nos habla, ¿cierto?, es de estandarizar, es decir, yo debo mantener el orden y debo mantener la limpieza. ¿Ya? Y la quinta S está relacionada con la palabra chitsuke. Y el chitsuke lo que me dice, ¿cierto?, que yo tengo que incorporar, ¿cierto?, esta metodología como parte de mi cultura, es decir, debe ser básicamente una disciplina que yo tengo que desarrollar en todos mis procesos, ¿cierto?, ya sea domésticos, industriales o en mis procesos informáticos, de tal manera de que esto se transforme básicamente como una cultura de lo que es el orden y la limpieza. ¿Eso qué es lo que hace? Lo que hace, ¿cierto?, es que me mejora la planificación, me mejora la productividad, me mejora, ¿cierto?, la calidad, y me mejora también me disminuye las probabilidades de accidente, me disminuye también los costos. Entonces, la aplicación de las 5S me tiene que mostrar áreas que que estén clasificadas, donde no hayan cosas que nos sirvan. Tiene que estar, digamos, todo esto ordenado, organizado, ¿cierto? De tal manera que yo encuentre las cosas en el lugar donde las dejé. Tenemos que encontrarnos, ¿cierto?, con lugares limpios y segregados. Ahí se muestra, ¿cierto?, en la inferior izquierda un lugar donde las cosas no están ordenadas y que pueden ser causa de un accidente, pueden ser causas, ¿cierto?, de una pérdida, ya sea porque se accidente una persona o porque al pasar a llevar esos cables o mangueras, ¿cierto?, yo genere deterioro o genere pérdida. Aquí se muestran otras áreas, ¿cierto?, también donde el orden y el aseo es un asunto primordial. Se muestra también un hangar de avión donde no se ve tanto orden y no se ve tanto aseo, no se ve una clasificación y una segregación de los lugares, al igual que en el cuadro inferior izquierdo, donde se ve un cierto nivel de suciedad y desorden, y que en definitiva eso se puede traducir en accidentes, se traduce en pérdidas de calidad, se traduce en averías, y eso significa también aumentos de costo. Que lo que se busca, ¿cierto? Ordenamiento, segregación de las áreas, y ahí se muestra en la parte inferior el caso, ¿cierto?, de de algunas conexiones del tipo eléctrica, donde se muestra antes de las 5S y posterior a las 5S. Lo mismo, ¿cierto?, en relación a un escritorio, el antes y el después, donde en definitiva la clasificación, el orden, el aseo, ¿cierto?, el mantenimiento de estándares y la disciplina nos genera resultados beneficiosos. Ahí se muestran varios procesos industriales, el antes y el después de lo que es la 5S, y la realidad es que los lugares, ¿cierto?, también resultan hasta más agradables, ordenados y limpios, ¿ya?, porque genera también una mayor motivación en la gente. Y la gente, ¿cierto?, que tiene una mayor motivación, lo hemos visto cuando hacemos el análisis de la confiabilidad operacional,
las competencias de las personas que comprenden cierto conocimiento, habilidades y motivación, yo a través de mejorar la motivación aumento la confiabilidad humana, es decir, cometo menos errores, y también en un lugar ordenado y limpio, esta mayor motivación me va a generar mejor confiabilidad humana, mejor confiabilidad operacional, y voy a tener integridad operacional, es decir, voy a lograr mejores resultados económicos, procesos sustentables y sostenibles que no afecten el HSEC, y estos procesos necesariamente en áreas que son limpias me van a traer beneficios desde el punto de vista de lo que es la competitividad, es decir, yo voy a lograr mejores resultados en productividad, mejores resultados desde el punto de vista de lo que es calidad y mejores resultados desde el punto de vista de lo que es la flexibilidad de los procesos. O sea, las 5S me contribuyen, ¿cierto?, a disminuir las pérdidas, y eso en general me mejora todo lo relacionado con lo que es la confiabilidad operacional, y a través de la confiabilidad operacional yo también logro mejores resultados desde el punto de vista de los resultados, es decir, resultados con integridad operacional. ¿Qué es lo que es la 5S? Es una metodología Lean, del Lean Production, que usan un enfoque de 5 pasos estructurados, ¿cierto?, que fueron los que vimos: el Seiri, el Seitón, Seiso, Seiketsu y Chitsuke, ¿cierto?, que es en definitiva clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y establecer, ¿cierto?, las 5S como una disciplina y como parte de una cultura a objeto de lograr, ¿cierto? En este caso habla del housekeeping, y el housekeeping se refiere a casas limpias. Entonces uno podría hablar, ¿cierto?, de industry keeping, es decir, industrias limpias, meal keeping, plantas de moliendas limpias o plantas de compresores limpios, es decir, las 5S nosotros tenemos que aplicarlas en todo lo que son los distintos procesos industriales donde nosotros estemos haciendo intervención. Los pasos del 5S son los que se muestran y hemos descrito, ¿cierto?, clasificar, que es básicamente seleccionar, que está asociado al Seiri, una de las 5S, ¿cierto? Dijimos que eran 5 palabras en japonés. Eliminar lo que no se necesita, distinguir entre lo que es o no es necesario. Ese es un trabajo que tenemos que desarrollar, el ordenar, Seitón, ¿cierto? Organizar lo que queda, un lugar definido para cada cosa, y cada cosa tiene que estar en su lugar. El limpiar, el seiso, limpiar el área de trabajo, y junto con limpiar, ¿cierto?, hacer, tener en claro que el lugar más limpio no es el que se limpia más, sino que es el que menos se ensucia. Por lo tanto, nosotros tenemos que evitar que se ensucie. Tenemos que estandarizar a través de lo que es un estándar de limpieza, un estándar de orden, y mantener ese estándar, que es la palabra que se toma el Seiketsu, ¿no? Programar limpieza y mantenimiento, todo igual siempre. Y finalmente, los que está asociado a la disciplina, a la cultura, ¿cierto?, y al mejorar los compromisos a través de lo que es la motivación de las personas por establecer esta disciplina como un estilo de vida que está asociado a la palabra Chitsuke, que en definitiva corresponde a disciplina, ¿cierto?, en japonés. ¿Y qué es lo que señala? Hacer de las 5S un estilo de vida, una autodisciplina, o establecerlo, ¿cierto?, también como una cultura. ¿Qué persigue las 5S? Mejorar las condiciones de trabajo, mejorar la motivación del personal, reducir pérdida, gastos de tiempo y de recursos, reducir riesgos de accidentes y pérdida, mejorar la calidad de la producción y disminuir la variabilidad de los resultados. Algunos de los resultados que se logran a través de las 5S es mejorar en un 15% del tiempo medio entre falla, el MTBF, mejorar en un 10% lo que es la confiabilidad en los equipos,
disminuye en un 30%, ¿cierto?, el número de accidentes, y disminuye también en un 40% en costos de mantenimiento, principalmente por lo que son menores pérdidas, ¿ya? En cuanto a calidad, nosotros tenemos que mejoramos todo lo que es la competitividad a través de lo que es la mejora en calidad de producto, calidad de servicio, menores precios. En cuanto a productividad, tenemos mayor eficiencia, mayor eficacia. La variabilidad es la aplicación de procesos de CIM y todo lo relacionado con el pensamiento estadístico. Y en cuanto a mejoras, mejoramos las acciones preventivas y las correctivas, y también logramos, ¿cierto?, el ciclo del DENIM, el ciclo de calidad, el PDCA, o el PHBA, ¿cierto?, que en una es el ciclo de DENIM con el acrónimo en inglés, y el PHBA es el ciclo DENIM con el acrónimo en español. Profe, Dígame. ¿cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? La eficacia, ¿cierto?, está relacionada con que tú logras mejorar las cosas, pero desde el punto de vista no económico, y en un porcentaje inferior a lo que es la eficiencia, ¿ya? La eficiencia está asociada a aspectos del tipo económico, y donde yo mejoro básicamente todos los aspectos económicos, ¿cierto?, prácticamente en un 100%. Es un grado, ¿cierto? La eficiencia considera básicamente todos los aspectos, la eficacia se refiere a un aspecto en particular. ¿Ya? Ya, profe. ¿Tienes alguna otra pregunta, Francisco? No, respecto a esta parte, no. Bueno, eso es lo que hemos revisado, ¿cierto?, en relación a lo que es el TPM, ¿cierto?, el mantenimiento productivo total, y ya es el tercero de los métodos en los cuales nosotros hemos establecido y desarrollado a objeto de que logremos diseñar tareas de mantenimiento, planes de mantenimiento y estrategias de mantención. Hablamos del el RBM, el RBI, que nace en la industria petrolera, ¿cierto? Hablamos del RCM, que básicamente nace en la industria de la aviación. Y el TPM, que nace en lo que tiene sus orígenes en el Lean Production, que es una metodología que se utiliza, ¿cierto?, en la industria japonesa, particularmente en lo que es la industria automotriz, la Toyota, donde se establecen varias metodologías. Al paraguas del Lean Production aparecen una serie de metodologías como son el TPM, también el Just in Time, el Gemba, ¿cierto? Y otra serie de otras metodologías, y particularmente en el Lean Production, lo que nosotros utilizamos, ¿cierto?, es el TPM para todo lo relacionado con el mantenimiento, y que en definitiva lo que buscamos es eliminar las pérdidas, focalizándonos particularmente, ¿cierto?, en lo que son acciones que deben desarrollar las personas y en una reestructuración de lo que es la organización. ¿Ya? Iniciamos, ¿cierto?, la cuarta y última de estas herramientas de gestión de
de gestión o estas metodologías orientadas a lo que es la gestión del mantenimiento, que es la gestión de riesgo y mantenimiento, que se basa fundamentalmente en lo que es la ISO 31000. La ISO 31000 es una norma de gestión de riesgos, y esta herramienta de gestión de mantenimiento desarrolla herramientas o planes de acción, ¿cierto? Y tareas de mantenimiento y estrategias de mantenimiento a través de la aplicación de la ISO 31000 a lo que son los riesgos de falla de un activo, ¿ya? ¿Te acuerdas cuál es la ISO 31000, Francisco? ¿No es la de los aceites? Esa es la ISO 4406. Ah, no, no, entonces no. La ISO 31000 es la ISO que yo utilizo, ¿cierto? O que, no, que utilizamos a efecto de lograr gestionar los riesgos, entendiendo, ¿cierto?, que toda actividad humana está expuesta a lo que son los riesgos. ¿Qué entiendes tú como riesgo, Francisco? Para mí, riesgo, por lo visto durante la asignatura, es los factores que afectan al HSEC. Esos son riesgos, o sea, pudiéramos establecerlo como riesgos del tipo operacional, ¿ya? Hay distintos tipos de riesgos operacionales, ¿ya? Y los riesgos operacionales son aquellos riesgos que están asociados a causar algún daño, ¿cierto? O algún efecto negativo a lo que son las personas, al medio ambiente o a las comunidades, producto de algún intercambio de energía que se genere debido a los procesos industriales, ¿ya? Pero yo también tengo riesgos que son del tipo financiero, ¿ya? Entonces, yo tengo también riesgos que son del tipo estratégico, que son riesgos desde el punto de vista del prestigio de una empresa o riesgos del punto de vista legal. Entonces, si tú te fijas, aparecen riesgos operacionales, riesgos financieros, aparecen también riesgos eh, riesgos estratégicos que tienen que ver con riesgos relacionados con el prestigio o riesgos de carácter legal en una empresa, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, tanto de el caso de ustedes como estudiantes y en el caso mío como profesor, como académico, ¿cierto?, son riesgos académicos. ¿Cuáles son los riesgos académicos que tú tienes? Bueno, el mayor riesgo es echarse muchas veces un ramo y que me echen. No aprobar una asignatura, ¿cierto? O no lograr permanecer en la universidad o no lograr titularse. Entonces, si te empiezas a dar cuenta, cada vez que nosotros vamos a desarrollar la actividad que sea, tú vas a tener un riesgo. ¿Qué actividad se te ocurre, Francisco? Que esté sujeta a riesgos, ¿Sí? necesariamente productiva o no. No productiva, o sea, cualquier actividad que tú quieras desarrollar, o sea, el transportarte está expuesto a riesgo. Tú tienes riesgos también del tipo deportivo. Actividad que tú desarrolles está expuesto a riesgo. ¿Te queda Sí. claro eso, no? Sí, profe. ¿Mm? Sí, sí, me queda claro. Entonces, estamos estableciendo aquí, ¿cierto?, las actividades, la actividad que se muestra, este marco teórico de gestión integrada de riesgo, aquí muestran a una persona que está haciendo digamos, una actividad que es de alto peligro, ¿ya? Pero uno podría evaluar también lo que es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo, cierto? Que él no logre
pasar por ese cable, ¿cierto? ¿Ya? Y ese riesgo yo puedo evaluar cuál es el nivel de ese riesgo, y ese riesgo lo evalúo por la vía, digamos, de lo que es la probabilidad. La probabilidad que se caiga, ¿cierto? Circulando por ese cable es alta. Sin embargo, si yo tengo ese cojín o ese medio de protección, las consecuencias que voy a tener no son tan altas. Por lo tanto, el riesgo yo lo evalúo a través de lo que es la probabilidad por la consecuencia, entendiendo, ¿cierto?, que el riesgo es una condición que se da en cualquier actividad que yo desarrolle y que me genera, ¿cierto?, la probabilidad de que yo logre o no logre alcanzar un determinado objetivo que está asociado a esa actividad, y el que lo logre o no lo logre tiene una consecuencia. Entonces yo tengo que poder medir la probabilidad de que ocurra o no ocurra un hecho determinado, y también tengo que medir cuál es la consecuencia por el hecho que este ocurra o no ocurra, ¿ya? Entonces eso es lo que es el riesgo. Y yo tengo que diferenciar lo que es el peligro de lo que es el riesgo. El peligro, ¿cierto?, está asociado a toda actividad donde yo tengo peligros que son inherentes, propios de la actividad, pero el riesgo yo lo puedo administrar. Riesgo, ¿cierto?, es la probabilidad de que un evento ocurra o no ocurra y afecte favorablemente el desarrollo normal de las funciones de la organización, el área o proceso, y le impida el logro de los objetivos propuestos a cualquier nivel. ¿Ya? Son las 10:47, estamos en la hora. Nos vemos en la tarde, Francisco, y vamos a partir, digamos, con todo lo que es el GRM, gestión de riesgo y mantenimiento. Que estés bien. Ya, profe. Chau, chau. Chao.